En el último mirador panorámico antes de regresar al pueblo, siempre hago el mismo anuncio. Muy bien, amigos, última oportunidad para tomar una foto de estas hermosas montañas. Suena amistoso, pero no lo digo por ellos. Lo digo por lo que sea que pueda habernos seguido desde las cumbres. El destello brillante de todas las cámaras parece que las ahuyenta de nuevo entre los árboles. Mi jefe me lo dijo desde el primer día: asegúrate de que tomen muchas fotos. No querrás traer pasajeros invisibles de vuelta a la estación contigo. Me llamo Silas Buchanan y llevo 3 años conduciendo autobuses turísticos por las montañas de Tennessee. Antes de eso, arreglaba transmisiones en el taller de Amos Whitaker en el centro de Gatlinburg, pero la artritis en las manos empeoró demasiado como para seguir usando herramientas. Cuando Ezra Holcomb, de Blue Ridge Mountain Tours, me ofreció un trabajo conduciendo sus autobuses turísticos, pensé que era mejor que quedarme desempleado. El sueldo era decente, $42,000 al año más propinas, y todo lo que tenía que hacer era llevar gente por las rutas panorámicas, señalar algunos puntos de interés y mantener a todos contentos. Ezra me entregó una tarjeta plastificada con 6 reglas escritas a máquina. Dijo que eran política de la empresa para la seguridad del conductor. La mayoría parecían de sentido común. Revisar los espejos cada 30 segundos, no superar las 25 millas por hora en las carreteras de montaña, llevar siempre 2 bengalas de emergencia en el compartimiento delantero. Pero la regla número 4 me hizo detenerme. Si los pasajeros informan haber visto personas caminando junto al autobús en tramos remotos, no reconozcas esos avistamientos. Redirige la conversación hacia la fauna local o datos históricos. Ezra notó mi expresión. La gente de estas montañas tiene mucha imaginación, dijo, rascándose la barba canosa. El estrés de la altitud, un entorno desconocido, solo mantén su atención en las verdaderas atracciones. Debí hacer más preguntas. Debí preguntarme por qué una empresa turística necesitaba reglas sobre alucinaciones. Debí notar cómo los ojos de Ezra se desviaban constantemente hacia la línea de árboles mientras hablaba, como si esperara que algo saliera de allí en cualquier momento. Mi ruta cubre la sección oriental del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Newfound Gap, Cataract Falls, las viejas cabañas de colonos cerca de Elkmont. Cosas turísticas bastante estándar. La mayoría de los días transporto jubilados de Florida o familias de Atlanta que quieren ver el follaje otoñal. Suben a mi autobús de 32 pasajeros a las 9 de la mañana en punto y los regreso a las 4 de la tarde. A los turistas les encantan mis historias sobre los asentamientos Cherokee y las cuevas de contrabandistas. Se toman selfies en cada parada, compran dulces caros en Gatlinburg y dejan reseñas de 5 estrellas sobre su auténtica experiencia montañesa. Lo que no saben es que en cada viaje cuento pasajeros, no solo al inicio y al final, sino constantemente. Porque a veces cuando serpenteamos por zonas remotas cerca del Monte LeConte, el número cambia. Alguien aparece en un asiento que estaba vacío 20 minutos antes. Alguien que no huele del todo bien, cuyas ropas parecen más viejas de lo que deberían ser, cuya presencia hace que la temperatura baje 5 grados. Y es entonces cuando entran en juego las reglas reales. Mi primera semana conduciendo para Blue Ridge Mountain Tours pensé que lo más raro sería lidiar con turistas quejándose por las curvas. ¡Qué equivocado estaba! Era un martes por la mañana a finales de septiembre cuando conocí a Doy Ramsey. Había estado conduciendo esas rutas para Ezra más tiempo que nadie. 15 años, me dijo. Sus manos curtidas se aferraban al volante del autobús número 3 como si se aferrara a la vida misma. Ambos estábamos estacionados en la terminal de River Road esperando a nuestros grupos de la mañana. «Silas, cariño», me dijo asomándose por la ventana del conductor. «¿Ezra ya te dio las reglas?» Saqué la tarjeta plastificada. «Las tengo justo aquí. Cosas bastante directas». La risa de Doy sonó áspera como papel de lija. «Directas, ¿eh?» Miró alrededor del estacionamiento vacío, luego me hizo señas para que me acercara. «Escucha bien. Esa lista que tienes, eso es solo el comienzo. Las reglas verdaderas no están escritas en ninguna parte.
Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una furgoneta blanca entró al estacionamiento. El grupo del día. 17 personas de una iglesia de Knoxville venían a ver las hojas cambiar de color. Doy se enderezó. Toda su actitud cambió. «Recuerda lo que te dije», susurró, y luego se marchó rumbo a la ruta de Cades Cove. La gente de la iglesia era bastante agradable. El pastor Jenkins, un hombre robusto de ojos amables, ayudó a una anciana llamada señora Caldwell a subir al autobús. Una familia joven con gemelos de unos 8 años se sentó cerca del frente. Público típico de un martes por la mañana. Di mi discurso habitual al incorporarnos a la autopista 441. Bienvenidos a Blue Ridge Mountain Tours. Soy Silas, su conductor y guía del día. Subiremos por Newfound Gap, haremos una parada en Cataract Falls y finalizaremos en el mirador de Chimney Tops. La primera hora transcurrió sin incidentes. Señalé un oso negro forrajeando cerca del camino. Les hablé de los trabajadores del Cuerpo Civil de Conservación que construyeron estas carreteras en los años 30. La señora Caldwell tomó fotos de todo, cada ciervo, cada señal histórica, cada vista panorámica. Estábamos ascendiendo hacia el paso cuando uno de los gemelos, Tyler, pegó la cara a la ventana. «Mamá, mira, hay un hombre caminando allá arriba». Eché un vistazo al espejo retrovisor. El niño señalaba la ladera empinada a nuestra izquierda, donde los densos rododendros crecían entre los árboles. «Cariño, no veo nada», dijo su madre, pero Tyler seguía señalando. «Lleva ropa vieja, como de granjero o algo así, y está manteniendo el paso con el autobús». Sentí el estómago caer. Revisé el velocímetro. Íbamos a 22 millas por hora cuesta arriba, en una pendiente empinada. Nadie camina tan rápido entre esa maleza. La regla número 4 resonó en mi mente. Si los pasajeros informan haber visto personas caminando junto a autobús en tramos remotos, no reconozcas esos avistamientos. «Tyler», dije con tono alegre, «estas montañas son el hogar de más de 60 especies de mamíferos. Osos negros, ciervos de cola blanca, incluso algunos alces reintroducidos en 2001. El niño frunció el ceño. «Pero el hombre... O quizás estás viendo sombras entre los árboles», continué. «La luz de la montaña puede jugarte malas pasadas. Crea todo tipo de formas curiosas». El hermano de Tyler, Mason, se unió a él en la ventana. «Yo también lo veo. Tiene barba y lleva algo largo como un palo». El pastor Jenkins se acercó a sus asientos. «Chicos, no molesten al señor Silas con cuentos». Pero la señora Caldwell se había girado en su asiento, entornando los ojos hacia la ladera. «Dios mío», dijo en voz baja, «sí hay alguien ahí». Sentí el sudor formarse en mi frente a pesar del aire fresco de la montaña. 3 pasajeros ahora, todos decían ver lo mismo. «Amigos», anuncié, «a la derecha podrán ver Halum Cave Creek». Esta vía fluvial fue crucial para los primeros colonos, quienes utilizaban los depósitos minerales para curtir cuero. Divagaba, desesperado por desviar su atención, pero en el retrovisor vi más cabezas girando hacia el lado izquierdo del autobús. La mitad del grupo miraba por esas ventanas. El pastor Jenkins se acercó. «Sí, Luz, hijo, creo que de verdad hay alguien allá afuera. ¿Deberíamos llamar a los guardabosques? Puede que sea un hombre perdido o herido». La radio cobró vida con un crujido. Era la voz de Ezra desde la base. «Autobús número 4. ¿Cuál es tu ubicación?» Agarré el micrófono con los dedos temblorosos. «A unas 2 millas del Newfound Gap, en dirección norte». «Recibido». «¿Cuántos pasajeros tienes?» Una pregunta extraña. 17, los mismos que al salir». «Bien. Manténlo así». La radio quedó en silencio. El pastor Jenkins me dirigió una mirada perpleja, pero fingí concentrarme en el camino. Al doblar la siguiente curva, la ladera se niveló en un pequeño prado, y lo que fuera que los pasajeros hubieran visto, ya no estaba. La tensión en el autobús disminuyó un poco. Llegamos a Cataract Falls sin incidentes. Todos bajaron para estirar las piernas y tomar fotos de la cascada de 9 metros. Hice el conteo habitual al subir de nuevo. 17. Pero al alejarnos del área de estacionamiento, capté un movimiento con la visión periférica. Alguien estaba sentado en la fila trasera, asiento 14B, que había estado vacío toda la mañana. La sangre se me heló. Me obligué a contar de nuevo, esta vez más despacio. 18.
La figura en el 14B vestía un overol de mezclilla viejo y una camisa de franela descolorida. Su barba salpicada de canas le llegaba casi al pecho. Lo más perturbador era que me miraba directamente a través del espejo retrovisor con unos ojos demasiado pálidos, demasiado sabios. Pensé en la comprobación de radio de Ezra. Manténlo así, había dicho. Manténlo en 17. El hombre en el 14B me sonrió. Una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos sin color. Entendí entonces por qué las manos de Dottie nunca soltaban el volante. Tenía dos opciones: entrar en pánico y posiblemente matar a todos en esas estrechas carreteras de montaña, o fingir que todo era normal mientras pensaba qué hacer con el hombre que no debería existir y que estaba sentado en mi autobús. Elegí la segunda opción, aunque las manos me sudaban sobre el volante. La siguiente parada es el histórico distrito de Elkmont, anuncié con la voz sorprendentemente firme. Esta zona fue originalmente una comunidad maderera y luego un refugio vacacional para familias adineradas de Knoxville y Chattanooga. Miré el espejo retrovisor. La figura en el 14B no se había movido desde que apareció. Seguía sentado con las manos entrelazadas en el regazo, los ojos pálidos fijos en mí. Ninguno de los otros pasajeros parecía notarlo. El pastor Jenkins señalaba flores silvestres a los gemelos. La señora Caldwell organizaba su equipo de cámara y la joven madre ayudaba a su esposo a identificar especies de aves en su guía de campo. Pero la temperatura en el autobús había descendido notablemente. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes al hablar. Mientras descendíamos hacia Elkmont, la radio volvió a crujir. Autobús número 4. Aquí doy en el número 3. ¿Me copias? Tomé el micrófono. Copiado. ¿Cómo vas por allá, cariño? Todo normal. La forma en que enfatizó esa última palabra me confirmó que sabía exactamente lo que estaba pasando. Bueno, ha sido una mañana interesante, dije con cautela. Apuesto a que sí. Escucha, cuando llegues a Elkmont, asegúrate de que todos bajen para el recorrido completo. Cada uno de los pasajeros con boleto, ¿entendido? Copiado. Y Silus, ni se te ocurra mirar directamente al asiento 14B. No hasta que todos hayan bajado del autobús. La radio enmudeció, dejándome con más preguntas que respuestas, pero Doy llevaba 15 años en esto. Si ella decía, no mires, yo no iba a mirar. Entramos al estacionamiento de Elkmont, donde las cabañas preservadas de los años 20 se alzaban entre altos abetos. Me estacioné cerca del inicio del sendero y me puse de pie, portapapeles en mano. Muy bien, amigos. Todos abajo para nuestro recorrido a pie por el distrito histórico. Exploraremos el Club de los Apalaches y varias cabañas originales de vacaciones. El pastor Jenkins ayudó a la señora Caldwell a bajar los escalones. La familia con los gemelos reunió sus mochilas y botellas de agua. Uno por uno, los 17 pasajeros con boleto bajaron del autobús. Me mantuve concentrado en el portapapeles, contando a cada persona al pasar. 17. Bien. El autobús quedó en silencio, salvo por el tic-tac del motor enfriándose. Podía sentir la presencia detrás de mí, esa anomalía que hacía que el aire se sintiera espeso y difícil de respirar. Pero mantuve la vista al frente, tal como papá decía. «Eres nuevo». La voz vino justo detrás de mi asiento. Más cerca que el 14B. Mucho más cerca. Sonaba como el viento entre hojas secas, con un acento imposible de ubicar. Antiguo, quizá de principios del siglo XX. He conducido estos caminos desde 1847, continuó la voz. He visto muchos conductores ir y venir. La mayoría no dura más de un mes. Apreté el portapapeles con más fuerza. Los nudillos blancos. No interactúes. No te gires. No lo reconozcas. Ese muchacho Holcomb piensa que sus pequeñas reglas te van a mantener a salvo. Pero las reglas cambian aquí arriba. Siempre lo han hecho. A través del parabrisas podía ver a mi grupo reunido alrededor del pastor Jenkins mientras leía una placa histórica sobre la industria maderera. Se veían tan normales, tan vivos y cálidos bajo la luz del sol de la tarde. ¿Quieres saber por qué viajamos con ustedes?, preguntó la voz. Es solitario aquí arriba, muy solitario. Y ustedes, los del valle, huelen a hogar, a familia, a pertenencia. Tenía la boca completamente seca. Quería llamar a Ezra, pedir ayuda, cualquier cosa, pero algún instinto me decía que cualquier respuesta sería la incorrecta.
Pero no te preocupes, no me quedaré, no hoy. Tengo otro lugar al que ir. Hubo una pausa. Escuché lo que sonó como ropa rozando y luego, aunque tal vez te vuelva a ver muy pronto. La temperatura en el autobús volvió repentinamente a la normalidad. Sentí como si hubiera salido de un congelador en movimiento al aire cálido del verano. Cuando por fin reuní el valor para mirar por el espejo retrovisor, el asiento 14B estaba vacío. Me quedé sentado durante varios minutos, simplemente respirando, tratando de procesar lo ocurrido. La radio crepitó. Autobús número 4, informe de estado. Era la voz de Ezra. Todo en orden, logré responder. Bien, llévalos sanos y salvos a casa. 20 minutos después, mi grupo volvió a subir al autobús para el regreso a Gatlinburg. Los conté con cuidado. 17. La señora Caldwell me mostró fotos que había tomado de una salamandra roja cerca de una de las cabañas. Los gemelos hablaban emocionados de haber encontrado puntas de flecha, aunque en realidad solo habían recogido piedras curiosas. El pastor Jenkins me agradeció por el recorrido educativo. Todo parecía normal hasta que llegamos al mirador escénico, donde siempre hacía mi anuncio final sobre tomar fotos. Mientras el grupo bajaba para una última oportunidad fotográfica, Tyler tiró de mi manga. Señor Silus, ¿por qué ese señor mayor en la parte de atrás no bajó en las cabañas? Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué señor mayor, amigo? El de la barba larga. Estuvo sentado detrás de nosotros todo el tiempo, pero nunca bajó del autobús. ¿Está bien? Su madre escuchó y se acercó. Tyler, cariño, no había nadie sentado detrás de nosotros. Sí lo había. Llevaba ropa vieja y no dejaba de mirar al señor Silus. Mason también lo vio. Mason asintió con fuerza. Parecía triste, como si quisiera decirnos algo, pero no pudiera. Me agaché para quedar a su altura, pensando rápido. Chicos, a veces la luz de la montaña crea sombras que parecen personas. Nuestra imaginación llena los detalles. ¿Pero saben qué? Interrumpí. ¿Por qué no toman algunas fotos extra de las montañas? A veces las cámaras nos muestran lo que realmente está ahí, en lugar de lo que creemos ver. Los gemelos salieron corriendo con sus cámaras desechables, tomando fotos de todo lo que veían. Pero su madre se quedó un momento, estudiando mi rostro. «Había alguien ahí, ¿verdad?», preguntó en voz baja. La miré a los ojos. «Señora, llevo 3 años conduciendo por estas montañas. A veces la gente ve cosas que no tienen explicaciones fáciles, pero mientras todos lleguen sanos y salvos a casa, eso es lo que importa». Ella sintió lentamente y fue a buscar a sus hijos. Al subir nuevamente para el último tramo de regreso a Gatlinburg, hice mi anuncio habitual sobre las fotografías. Los turistas respondieron, los destellos de sus cámaras parpadeando como pequeños relámpagos entre los árboles. Observé cuidadosamente la línea de árboles, pero nada se movía entre las sombras. Subieron 17 pasajeros. Los conté 2 veces para estar seguro, pero al alejarnos del mirador, algo en mi visión periférica me heló la sangre. En la última fila, en el asiento 14B, había otra figura distinta a la anterior. Esta vez era una mujer de complexión pequeña, con un vestido floreado desteñido que parecía de los años 50. Llevaba el cabello canoso recogido en un moño y tenía las manos cuidadosamente plegadas sobre el regazo. Me sonrió a través del espejo retrovisor y articuló una sola palabra: mañana. Entonces comprendí por qué Ezra necesitaba conductores que siguieran las reglas sin hacer preguntas, y por qué la mayoría no duraba más de 1 mes. El autobús se sentía lleno con 18 pasajeros, aunque solo 17 respiraban. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada pálida y penetrante desde el asiento 14B. A las 5 a.m. me rendí y conduje hasta Dolly's Diner, en el Parkway, con la esperanza de que el café y los famosos bizcochos de Loretta McGee me ayudaran a entender lo que estaba pasando. Do ya estaba allí, encorvada sobre una taza de café negro en el rincón. Al verme, me hizo una seña para que me acercara. «Sabía que te levantarías temprano», dijo mientras me sentaba frente a ella. «El primer encuentro siempre sacude a la gente». «Do, ¿qué diablos está pasando allá arriba?» Estudió mi rostro un momento largo y luego sacó un cuaderno de espiral desgastado de su bolso.
La tapa estaba remendada con cinta adhesiva y las páginas estaban llenas de notas manuscritas con diferentes tintas. «Esto es lo que Ezra no quiere que sepas», dijo en voz baja. «Las reglas reales, no esa lista edulcorada que les da a los nuevos conductores». Me incliné hacia adelante. «Reglas reales, cariño. Estas montañas son antiguas. Los cherokees lo sabían. Los primeros colonos lo aprendieron por las malas. Hay lugares que retienen cosas que ya deberían haber partido hace mucho. Pasó páginas llenas de fechas, horas y breves descripciones. Cada conductor que ha durado más de un mes ha contribuido a este libro. Loretta apareció con una cafetera y llenó mi taza sin que se lo pidiera. Al ver el cuaderno de Dottie, negó con la cabeza. «¿Todavía andan con ese asunto de las montañas?», preguntó. «Tu abuela era cherokee», respondió Dottie. «Ella entendía estas colinas mejor que la mayoría». Después de que Loretta se alejó para atender a otros clientes, Doe continuó. «Verás, el asunto de conducir estas rutas no es solo transportar turistas. Estás viajando por lo que los cherokees llamaban la Tierra de la Noche, lugares donde el límite entre los mundos se vuelve delgado». Señaló una entrada fechada 3 semanas atrás. Jeremiah O.D.M. escribió esta. Él maneja el circuito de Cadiz Cove. Dice que a veces recoge pasajeros en paradas vacías que no deberían existir. Leí la apretada caligrafía. Parada apareció en el marcador 7-3. Banco de madera viejo y refugio. Mujer con vestido de los años 40 esperando con una maleta. Al pasar sin detenerme, apareció en el asiento 2A. Viajó hasta la iglesia metodista y desapareció cuando todos bajaron para la visita al cementerio. «No son peligrosos exactamente», explicó Doe. «Más bien son ecos, personas que murieron aquí con vínculos fuertes a estas rutas. Solo quieren viajar un poco más, recordar lo que era estar vivos. Pero esa voz de ayer dijo algo sobre que las reglas estaban cambiando». La expresión de Doe se oscureció. «Eso es lo que me preocupa. Los antiguos, los que han estado viajando más tiempo, se están volviendo más fuertes, más conscientes. Empezó a ocurrir hace unos 2 años. Pasó a una sección marcada con tinta roja. Estas son las experiencias peligrosas, momentos en que los pasajeros no solo querían viajar, querían quedarse. Las entradas en rojo me pusieron la piel de gallina. Conductores que informaban de pasajeros que no bajaban al final de la ruta, turistas que empezaban a hablar con voces que no eran las suyas. Un conductor llamado Curtis Thorne había escrito: «Anciano en el asiento 20ED, poseyó a la señora Patterson del recorrido al asilo de ancianos. Habló sobre operaciones de tala de 1923. Usó nombres de personas que murieron hace décadas. Tomó 2 horas y la ayuda de ancianos cherokees para que el viejo leñador se fuera». «Jesús», murmuré. «Por eso existen las reglas de Ezra», dijo Doe. «No los reconozcas. No los involucres. Asegúrate de que los pasajeros reales tomen muchas fotos en la última parada. La luz parece recordarles que ya no pertenecen a nuestro mundo. ¿Y qué pasa si no puedo seguir las reglas?». Antes de que Doe pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ezra. «Viaje de emergencia hoy. Tour privado cancelado de último momento. Necesito que tomes su grupo. Ruta distinta. Valle de Catalucci. Recogida a las 11 a.m». Doe vio el mensaje y frunció el ceño. «Catalucci. Eso es tierra cherokee, más profundo en el parque. Menos turistas significa menos testigos si algo sale mal. ¿Debería negarme? No puedes. Ya estamos teniendo problemas para mantener conductores. Solo recuerda lo que te enseñé. Y por el amor de Dios, no dejes que nadie se aleje solo allá arriba». El grupo que esperaba en la estación era más pequeño de lo habitual, 8 personas de una sociedad histórica de Asheville. Estaban investigando antiguos patrones de asentamiento y solicitaron específicamente la remota ruta de Catalucci. Su líder, la doctora Margaret Cornett, era una mujer de mirada aguda, de unos 60 años, que subió a bordo con un maletín lleno de documentos y mapas. «Señor Buchanan, estamos particularmente interesados en la antigua finca Caldwell», dijo mientras nos incorporábamos a la autopista 321. «Nuestra investigación sugiere que podría haber tumbas no documentadas en esa zona». Mantuve el rostro inexpresivo, pero el estómago se me encogió. Tumbas significaban apegos y fuertes.
El trayecto hacia el valle de Catalucci nos llevó profundamente a una zona apartada, siguiendo un camino serpenteante que parecía estrecharse con cada kilómetro. Árboles antiguos se alzaban a ambos lados, con ramas que formaban un dosel tan espeso que el mediodía parecía atardecer. A mitad del camino por Palmer Creek Road noté que la temperatura volvía a bajar. Mi aliento empezó a formar pequeñas nubes y aparecieron cristales de escarcha en el parabrisas, a pesar del cálido clima otoñal del exterior. ¿Está fallando el aire acondicionado?, preguntó la Dracorer Cornet. A veces pasa con estos cambios de altitud, mentí mientras ajustaba el espejo retrovisor. El asiento 14B estaba ocupado. Esta vez era una joven, de unos 20 años, vestida con un sencillo vestido de algodón que parecía hecho a mano. Llevaba el cabello oscuro trenzado hasta la espalda y estaba descalza. A diferencia de otros pasajeros anteriores, miraba directamente a los demás con una expresión de anhelo desesperado. «Drag Cornet», dijo, y casi pierdo el control del volante. La líder de la Sociedad Histórica alzó la vista de sus documentos. «Sí, las tumbas que están buscando», continuó la joven, «están bajo el viejo robledal detrás de la cabaña Caldwell, pero no están marcadas porque morimos de tifus. Las familias tenían miedo de color lápidas». La Dracorer Cornet la miró confundida. «Lo siento, no entiendo. ¿Quién eres?» «Me llamo Ruth Caldwell. Morí en 1892 junto con mi hermanito y 2 primos. Hemos estado esperando que alguien nos recuerde». Los otros historiadores se giraron en sus asientos, mirando hacia la parte trasera del autobús, pero en sus rostros se notaba que no estaban viendo lo mismo que yo. Para ellos, la voz venía del aire vacío. «Señor Buchanan», llamó la Dracorer Cornet desde el frente, «¿está reproduciendo alguna clase de grabación?» «Esto es totalmente inapropiado». Antes de que pudiera responder, Ruth Caldwell se puso de pie y comenzó a caminar hacia el frente del autobús. Con cada paso, la temperatura descendía aún más. Se empezaron a formar cristales de hielo en las ventanas. «Por favor», dijo, extendiendo la mano hacia la Dracorer Cornet, «por favor, solo reconozcan que existimos, que importamos». La Dracorer Cornet se apartó como si una presencia invisible le hubiese tocado el hombro. «Hay algo mal en este autobús», dijo con el pánico aflorando en su voz. «Detenga el vehículo de inmediato». Pero Ruth no había terminado. Se acercó a cada pasajero, tocándolos, susurrando sus nombres, contándoles sobre su familia enterrada en tumbas sin marcar. Los historiadores comenzaron a temblar incontrolablemente, con el aliento visible en el aire repentinamente ártico. Recordé la advertencia de Doyle sobre los pasajeros que querían quedarse. Ruth no solo estaba viajando con nosotros, estaba tratando de evitar a las personas vivas en mi autobús. Siguiendo mi instinto, me detuve en el centro de visitantes de Catalucci y anuncié: «Todos afuera para nuestra visita al Valle Histórico. No olviden tomar muchas fotos». Los historiadores bajaron del autobús tambaleándose, confundidos y helados. La Dracorer Cornet seguía mirando por encima del hombro, como si algo la siguiera. «Tomen fotos», les insistí. «La luz aquí es perfecta para la fotografía». Cuando las cámaras comenzaron a destellar alrededor de las viejas edificaciones, sentí que la temperatura dentro del autobús volvía a la normalidad. Ruth Caldwell titiló como una llama de vela, volviéndose translúcida. «Gracias», susurró antes de desvanecerse por completo. «Gracias por dejarme hablar, pero nuestros problemas no habían terminado». Mientras los historiadores exploraban el valle, fotografiando viejos graneros y cabañas, la Dracorer Cornet se me acercó con una expresión perturbada. «Señor Buchanan, necesito preguntarle algo y quiero una respuesta honesta». Asentí, aunque sabía que lo que ella había experimentado estaba más allá de cualquier explicación que pudiera ofrecer. Esa voz en el autobús, hablando de víctimas del tifus. Llevo investigando esta zona 15 años y jamás encontré documentación sobre un brote de tifus en la década de 1890. Se detuvo estudiando mi rostro. «Voy a revisar los registros de defunción del condado cuando regrese a Asheville. A veces estos lugares antiguos guardan recuerdos», respondí con cautela. «Sí», dijo ella, «pero los recuerdos no deberían saber cosas que no están en ningún registro escrito». Cuando subimos de nuevo al autobús para el viaje de regreso, conté cuidadosamente a los pasajeros. 8.
todos presentes, todos vivos y respirando. Pero el camino de regreso a Gatlinburg se sintió diferente. Las sombras entre los árboles parecían más profundas, más conscientes, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor esperaba medio ver a Ruth Caldwell otra vez, o a alguien más que llevaba décadas esperando ser reconocido. Las montañas estaban despertando a nuestra presencia, y yo empezaba a entender que las reglas de Ezra no eran meras sugerencias. Eran la delgada línea entre una atracción turística y algo mucho más peligroso. 3 días después del incidente en Catalucci, la directora Cornett llamó a la estación. Ezra contestó desde su pequeña oficina mientras yo esperaba fuera, arrancando trozos del vinilo desgastado de la silla plegable. A través de la puerta delgada escuchaba su voz elevada, aunque no distinguía las palabras. Cuando Ezra finalmente abrió la puerta, tenía el rostro envejecido, como si hubiera pasado una década en esos pocos minutos. «Los encontró», dijo en voz baja. Registros de defunción de 1892. Ruth Caldwell, 19 años. Thomas Caldwell, 4 años. Mary y Samuel Caldwell, de 12 y 7 años. Todos murieron de fiebre tifoidea con 2 semanas de diferencia. Se me secó la boca. Pero eso significa que su pasajera sabía detalles que no estaban en ninguna guía turística ni marcador histórico. Detalles que solo alguien que lo vivió podría conocer. Ezra se dejó caer en su silla, frotándose las sienes. El Dr. Cornett está haciendo preguntas. Muchas preguntas. «¿Qué le dijiste?», me preguntó. Lo mismo que le digo a todos los que se ponen demasiado curiosos. Folclore de montaña, leyendas locales, coincidencias. Ezra levantó la vista hacia mí con los ojos cansados. Pero ella no lo cree. Dice que la próxima semana traerá un equipo de investigación paranormal. La radio sobre el escritorio de Ezra crepitó. «Central. Habla el autobús número 2. Tenemos una situación aquí». Ezra agarró el micrófono. «Adelante, Willie». La voz de Willie Hemsley sonó distorsionada y tensa. «Estoy en Cad's Cove. Tengo un grupo de estudiantes universitarios de la UT. Dicen que alguien ha estado siguiendo el autobús a pie durante los últimos 8 kilómetros, caminando a nuestro lado, manteniendo el paso a unos 50 kilómetros por hora». Sentí ese nudo frío y familiar en el estómago. Ezra y yo nos miramos. «¿Cuántos pasajeros lo reportan?», preguntó Ezra. «Los 12, pero hay algo más». «Yo también lo veo». La radio enmudeció. Los nudillos de Ezra estaban blancos de la fuerza con la que sostenía el micrófono. «Willie, ¿me copias?» «Sí, estoy aquí». «Pero Ezra, esto no es como los otros pasajeros. Este es diferente. No intenta subir al autobús. Nos está empujando. Nos está guiando hacia algo». «¿Hacia qué?» «Hacia el viejo cementerio detrás de la iglesia metodista. Cada vez que intento tomar otra ruta, aparece delante de nosotros con los brazos abiertos, obligándome a girar hacia el cementerio». Ezra se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña oficina. «Willie, escúchame. No te detengas en ese cementerio. Sigue conduciendo. Toma la carretera circular de regreso al centro de visitantes». Lo intenté. El camino está bloqueado. Un árbol cayó hace unos 10 minutos, justo después de que apareciera este sujeto. Le tomé el brazo a Ezra. «Envíame. Willie necesita apoyo». «De ninguna manera. Aún estás aprendiendo. Doy está en la ruta de Gatlinburg. No volverá en 3 horas. Willie no puede con esto solo, no con un autobús lleno de estudiantes universitarios». Ezra me miró fijamente durante un largo momento y luego me lanzó las llaves del autobús número 1. «Toma el kit de emergencia del almacén. Y Silus, si las cosas se salen de control, saca a esos chicos de ahí, incluso si tienes que dejar atrás a Willie». El kit de emergencia resultó ser una bolsa de lona que contenía bengalas, un botiquín de primeros auxilios, 2 cámaras digitales y algo que no esperaba. Una bolsita de cuero llena de lo que parecía arena blanca mezclada con pequeñas piedras. «Arena de bendición Cherokee», explicó Ezra al ver mi expresión. «Charlie Swimmer nos la preparó hace años. Su abuela le enseñó el ritual. Espárcela en un círculo alrededor de lo que quieras proteger». Conduje hacia Cad's Cove más rápido de lo que permitía el límite de velocidad, con la radio sintonizada en la frecuencia de Willie. Cada pocos minutos, él hacía una actualización que me hacía apretar el volante con las manos temblorosas. «Sigue empujándonos hacia el cementerio».
Los chicos están asustados. Una chica llora. Dice que el hombre de afuera se parece a su abuelo muerto. Esto está empeorando. Ya no estás solo. Cuento al menos 6 figuras caminando a nuestro lado. Ezra, ¿estás ahí? Estamos en las puertas del cementerio. No puedo avanzar. Hay más figuras bloqueando el camino. Cuando llegué a Cats Cove, encontré el autobús de Willie estacionado en la entrada del antiguo cementerio metodista. A través del parabrisas lo vi encorvado sobre el volante, con la radio en la mano. Los estudiantes estaban pegados a las ventanas de un lado del autobús, mirando algo que yo no podía ver. Estacioné detrás de él y tomé el kit de emergencia. Apenas puse un pie fuera del autobús, la temperatura se desplomó. Octubre en Tennessee no debería sentirse como enero, pero el aire alrededor del cementerio traía consigo el mordisco del invierno. Entonces los vi. 7 figuras formaban un semicírculo suelto alrededor del autobús de Willie. Hombres y mujeres con ropas de distintas épocas, ropa de granjero del siglo XIX, un uniforme militar de los años 40, un vestido veraniego de los 60. No parecían agresivos, pero su disposición era deliberada, con propósito. La figura que Willie había descrito estaba más cerca de las puertas del cementerio. Alto y demacrado, vestía un traje negro que parecía de un director funerario de principios del siglo XX. Cuando se volvió hacia mí, vi unos ojos que contenían demasiado conocimiento, demasiada tristeza. «Tú eres el nuevo conductor», dijo con voz clara que me alcanzó sin necesidad de alzarla. El que dejó hablar a Ruth. Recordé el consejo de Doy sobre no interactuar, pero estas no eran simples almas errantes, eran algo más, algo que requería otras reglas. «¿Qué quieres?», pregunté. «Reconocimiento, memoria, lo mismo que quería Ruth». Señaló hacia el cementerio. «Aquí hay historias enterradas que necesitan ser contadas, muertes que se ocultaron, crímenes que fueron olvidados. Yo no puedo ayudar con eso, pero tú sí. Tú y tus pasajeros, con sus cámaras y su curiosidad, pueden lograr que la gente recuerde». En el autobús de Willie, los estudiantes comenzaban a alterarse. Escuché voces elevadas, alguien golpeando las ventanas. Un chico intentó abrir la salida de emergencia, pero Willie gritó algo que lo detuvo. «Debes dejarlos ir», dije. La figura de negro sonrió, y fue la expresión más fría que jamás había visto. «No hasta que alguien escuche. No hasta que alguien se preocupe lo suficiente como para descubrir la verdad». Entonces lo entendí. No eran espíritus cualquiera en busca de paz. Estaban organizándose, coordinándose, usando los autobuses turísticos como herramienta para forzar a la gente a prestar atención a sus historias olvidadas. Abrí el kit de emergencia y saqué la bolsita de cuero. La arena de bendición se sentía cálida en mis manos, casi viva. Guiado más por el instinto que por un plan, comencé a caminar hacia el autobús de Willie, esparciendo la arena en un círculo amplio. El efecto fue inmediato. Las figuras comenzaron a retroceder, sus formas volviéndose translúcidas, pero el hombre de negro no se movió. «¿Crees que la magia Cherokee resolverá esto?», preguntó. «Esta tierra lo recuerda todo, chico, cada injusticia, cada encubrimiento, cada mentira conveniente. Nosotros somos solo el comienzo». «Tal vez», dije, completando el círculo alrededor de ambos autobuses, «pero por ahora tengo personas vivas que proteger». El hombre de negro asintió lentamente. «Está bien, pero esto no ha terminado. Vendrán más conductores, más pasajeros nos verán y eventualmente alguien escuchará». Comenzó a desvanecerse junto con las demás figuras. A medida que desaparecían, el árbol caído que bloqueaba el camino circular simplemente ya no estaba allí. Willie abrió la puerta del autobús y bajó con las piernas temblorosas. «¿Cómo lo supiste?», pregunté después. «Lleva a tu grupo de regreso al centro de visitantes ahora mismo», le ordené. Cuando ambos autobuses se alejaron del cementerio, contacté a Ezra por radio. «Situación resuelta. El grupo de Willie está a salvo. Recibido. Regresen los dos. Necesitamos hablar». Pero mientras conducía por el sinuoso camino de regreso a Gatlinburg, no dejaba de mirar los espejos retrovisores. Esta vez no buscaba pasajeros sobrenaturales, sino algo peor. Vehículos negros que podrían pertenecer al equipo de investigación paranormal del Dr. Cornett. Los espíritus estaban organizando y exigiendo reconocimiento.
Eso ya era un problema grave. Pero si investigadores externos comenzaban a documentar lo que ocurría en estos caminos montañosos, atraerían la atención de personas con recursos y tecnología que no podríamos controlar, personas que no seguirían las reglas de Ezra sobre guardar silencio, personas que podrían convertir nuestra situación contenida en algo que se extendiera más allá de las montañas. El equipo de investigación paranormal llegó un jueves por la mañana en 3 SUV negras que parecían vehículos federales más que autos de alquiler turísticos. El Dr. Cornett los condujo a la oficina de Ezra, mientras yo fingía revisar la presión de las llantas del autobús número 4, esforzándome por oír su conversación a través de las delgadas paredes. Señor Holcomb, necesito que comprenda la importancia de lo que hemos documentado, decía el Dr. Cornett. Grabaciones de voz con detalles históricos que no figuran en ningún registro escrito. Fluctuaciones de temperatura registradas por nuestro equipo. Esto ya no es folclore. La respuesta de Ezra fue demasiado baja para distinguirla, pero la del Dr. Cornett se escuchó claramente. No estamos aquí para cerrarlos. Queremos estudiar este fenómeno de manera adecuada, con su cooperación. Dottie llegó al depósito y estacionó junto a mí. Observó los SUV con una expresión sombría. Bueno, ya era hora, murmuró. Sabía que este día llegaría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir haciendo nuestro trabajo y esperar que esos citadinos no despierten algo que no puedan manejar? Respondí. Ella tomó su termo del asiento delantero. Pero, Silus, cariño, tienes que saber algo. Estos investigadores creen que están tratando con fantasmas comunes. No están preparados para lo que vive en los rincones profundos. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, Ezra salió de su oficina con el Dr. Cornett y 3 personas que no reconocí. Uno era un hombre de mediana edad con equipos electrónicos. Otra era una mujer joven con varias cámaras colgando del cuello. Y la tercera, una mujer mayor que escaneaba constantemente la línea de árboles como si esperara que algo emergiera de allí. Silus, llamó Ezra. Ven aquí. Estas personas quieren acompañarte en tu ruta de la tarde. Se me cayó el alma al suelo, pero me obligué a mantener una expresión neutral. ¿Qué ruta? Roaring Fork Motor Nature Trail, respondió el Dr. Cornett. Nos interesa especialmente el área alrededor de la antigua granja Ogle. Conocía ese lugar. Fue donde Jeremiah Odom reportó haber visto familias enteras de espíritus caminando junto a su autobús, vestidos con ropa del siglo XIX. Si estos investigadores querían documentar actividad paranormal, Roaring Fork les daría más de lo que esperaban. El especialista en equipos, que se presentó como Marcus Torres, comenzó a instalar dispositivos en el autobús mientras explicaba su función: detectores de campos electromagnéticos, termómetros digitales, cámaras infrarrojas. Si hay actividad anómala, la registraremos. La fotógrafa Sarah Kim colocó cámaras por todo el interior. El Dr. Cornett habló sobre fenómenos de voz y cambios de temperatura. Estos equipos lo captarán todo. La mujer mayor, la doctora Elena Vázquez, se sentó en el asiento delantero y sacó lo que parecía una tablet modificada. Estoy monitoreando datos ambientales en tiempo real. Cualquier desviación de las lecturas base activará alertas. Mi grupo habitual de la tarde consistía en 6 jubilados de un parque de casas rodantes en Florida, liderados por una mujer alegre llamada Betty Morrison. Estaban encantados de participar en un estudio científico, tratándolo como una atracción más, sin saber que en realidad era un experimento peligroso. Salimos del depósito a la 1:30 p.m., rumbo a la entrada de Roaring Fork. Intenté seguir mi rutina normal, señalando puntos de interés y contando anécdotas históricas, pero mi atención se desviaba constantemente hacia los equipos de los investigadores. Al entrar en el sendero motorizado, notarán que seguimos un antiguo camino maderero, anuncié. Esta zona fue intensamente talada a principios de 1900 y varias familias se establecieron aquí antes de que se creara el parque. La tablet de la doctora Vázquez comenzó a emitir pitidos suaves. Las lecturas electromagnéticas están elevadas, reportó. La temperatura está bajando a pesar del sol de la tarde. Ni siquiera habíamos llegado a la primera cabaña histórica y ya la montaña respondía a nuestra presencia.
El equipo de Marcus comenzó a registrar actividad alrededor de la granja de Alfred Reagan. Los detectores EMF chillaban y las cámaras de Sarah comenzaron a disparar automáticamente, activadas por sensores de movimiento. Allí, señaló Betty Morrison hacia la vieja cabaña, veo a alguien en el porche delantero. Miré hacia donde apuntaba y vi a un hombre con un overol y un sombrero de ala ancha, inmóvil junto a la chimenea de piedra. Nos miraba fijamente con una intensidad que me hizo estremecer. Contacto visual claro, susurró Sarah, ajustando su lente telefoto. Figura masculina, vestimenta de época, bajo plena luz del sol, pero sin proyectar sombra. El hombre comenzó a caminar hacia la carretera y me di cuenta con creciente horror de que no estaba solo. Más figuras salieron de la cabaña. Una mujer con un vestido descolorido, 3 niños de diferentes edades y un anciano apoyado en un bastón. Dios mío, murmuró el Dr. Cornett. Es una familia entera. La tablet del Dr. Vázquez pitaba frenéticamente. Temperatura descendiendo 15 grados y sigue bajando. Las lecturas EMF están por las nubes. La familia llegó al borde del camino y comenzó a caminar junto al autobús, manteniendo el paso perfectamente a pesar de que íbamos a 15 millas por hora. Los niños saludaban a los pasajeros con rostros radiantes de alegría, mientras los adultos mantenían esa mirada perturbadora. «Parecen tan reales», dijo uno de los jubilados de Florida. «¿Son empleados del parque disfrazados?» Antes de que pudiera desviar la pregunta, la niña mayor de unos 10 años habló con claridad suficiente para que todos la oyeran. «Mamá dice que les digamos que la fiebre nos llevó a todos en 1918. Hemos estado esperando que vengan a visitar la granja. Las cámaras de Sarah captaban todo, los flashes disparándose rápidamente, pero en lugar de ahuyentar a los espíritus como solía suceder, la luz parecía hacerlos más sólidos, más presentes. «Esto es extraordinario», dijo el Dr. Cornett tomando notas. «Comunicación directa, contexto histórico, múltiples testigos». Fue entonces cuando me di cuenta del error fundamental que estaban cometiendo los investigadores. Pensaban que documentar el fenómeno les ayudaría a entenderlo. En realidad, su atención lo estaba alimentando, haciéndolo más fuerte. La familia caminó con nosotros por unos 400 metros más antes de desvanecerse nuevamente en el bosque. Pero al acercarnos a la siguiente cabaña, la de Noah Ogo, aparecieron nuevas figuras, más familias, más niños, más voces que gritaban fechas, nombres e historias olvidadas. Para cuando llegamos a la cabaña de Ephraim Bailey, el autobús estaba rodeado por al menos 20 espíritus. Se apretaban contra las ventanas, con rostros ansiosos y desesperados. El equipo del investigador registraba tanta actividad que Marcus tuvo que bajar el volumen de las alertas de audio para evitar bucles de retroalimentación. «El molino», dijo la voz de una anciana desde algún lugar detrás de mi hombro izquierdo. «Mira el molino». Volteé hacia el histórico grismo y sentí que la sangre se me helaba. La rueda de madera giraba, moliendo un grano inexistente, operada por un molinero que llevaba más de un siglo muerto. «¿Estás grabando esto?», preguntó el Dr. Cornett a Sarah. «Cada segundo», respondió ella. «Pero lo extraño», añadió, «es que algunos no aparecen en las cámaras infrarrojas, solo en el espectro de luz visible». «¿Qué significa eso?», preguntó la Dr. Vázquez con expresión preocupada, levantando la vista de su tablet. «Significa que estamos tratando con distintos tipos de manifestaciones. Algunas son energía residual, como grabaciones, pero otras...» Se detuvo, revisando sus lecturas. «Otras son interactivas, inteligentes y se están volviendo más fuertes con nuestra atención». Fue entonces cuando uno de los espíritus hizo algo que nunca había visto. Un joven con uniforme de soldado confederado no solo caminó junto al autobús, subió a él. Lo vi por el espejo retrovisor mientras trepaba por la escalera trasera y comenzaba a caminar por el techo. El metal crujía bajo su peso y sus pasos podían oírse con claridad. «Hay alguien sobre el autobús», dijo Betty Morrison, mirando al techo. Marcus apuntó su equipo hacia arriba. «Desplazamiento de masa concentrada directamente sobre nosotros, algo con peso significativo». El soldado avanzó hacia la parte delantera del autobús. Sus botas resonaban con cada paso.
Cuando llegó al área sobre mi asiento, se arrodilló y habló a través del techo con una voz que pareció surgir dentro de mi cabeza. Conductor, tienes que dar la vuelta. Ahora. No sigas hasta el final del sendero. ¿Por qué? Pregunté en voz baja, esperando que los pasajeros no me vieran hablando al aire. Porque hay algo allí que no es como nosotros. Algo que se ha estado alimentando de toda esta atención que están trayendo. Algo que se ha vuelto más fuerte cada vez que tus autobuses pasan por aquí. El Dr. Cornett se inclinó hacia adelante. ¿Dijiste algo? Antes de que pudiera responder, todos los dispositivos electrónicos del autobús se apagaron simultáneamente. El motor seguía encendido, pero todos los equipos de los investigadores se detuvieron sin previo aviso. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Sarah, revisando sus cámaras frenéticamente. Interferencia tipo MP, dijo Marcus, pero eso no es posible por causas naturales. El soldado sobre el techo habló de nuevo. Da la vuelta, conductor, por favor. Lo que está al final de este sendero no es algo que tus pasajeros deban ver. Pero ya era demasiado tarde. Habíamos llegado al destino final. El área de estacionamiento donde termina el sendero tenía una pequeña cascada. Y junto a la caída de agua había algo que hizo que todos los espíritus que habíamos encontrado hasta entonces parecieran inofensivos. A primera vista parecía humano, pero sus proporciones eran incorrectas. Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles para una articulación humana. Su rostro era un borrón cambiante de rasgos que nunca se estabilizaban en una forma definida. Mi equipo, susurró la Dr. Vázquez, está funcionando otra vez, pero las lecturas, esto es imposible. La criatura, junto a la cascada, se volvió hacia el autobús y sentí una oleada de hambre tan intensa que me provocó náuseas. No era hambre de comida, sino de atención, de reconocimiento, del tipo de observación concentrada que los investigadores habían proporcionado toda la tarde. Cada espíritu del sendero había sido atraído por nuestras actividades, alimentando a esa entidad mayor con sus manifestaciones cada vez más intensas. Y ahora era lo suficientemente fuerte como para afectar el mundo físico directamente. Los jubilados de Florida se apretaban contra las ventanas, tratando de ver mejor. ¿Eso es parte del espectáculo?, preguntó Betty Morrison. Todos permanezcan en sus asientos, anuncié tratando de no sonar alarmado. Vamos a dar la vuelta ahora, pero cuando puse la reversa el motor se apagó. La criatura junto a la cascada levantó un brazo absurdamente largo y apuntó directamente hacia nuestro autobús. La objetividad científica del Dr. Cornett finalmente se rompió. ¿Qué es eso?, el soldado confederado en el techo le respondió. Eso es lo que pasa cuando demasiada gente presta atención a cosas que deberían permanecer ocultas. Llevan meses alimentándolo con sus cámaras, preguntas y grabaciones. Cada ventana del autobús empezó a empañarse desde dentro, a pesar de la temperatura templada de octubre. En la condensación comenzaron a aparecer palabras escritas por manos invisibles. Quédate, sé testigo, recuerda. La entidad junto a la cascada comenzó a avanzar hacia nosotros. Se movía con una fluidez dolorosa de ver, deslizándose sobre el suelo como mercurio derramado. Con cada paso más cerca del autobús, las ventanas se empañaban más y la temperatura descendía, hasta que nuestro aliento era visible. Todos al pasillo central, ordené recordando el kit de emergencia bajo mi asiento. Aléjense de las ventanas. La Dr. Cornett intentaba desesperadamente reiniciar su tablet. Las lecturas electromagnéticas están más allá de todo lo documentado. Esta entidad genera firmas de energía equivalentes a una pequeña planta eléctrica. La ciencia no va a ayudarte ahora, señora, dijo el soldado desde el techo, su voz atravesando el metal como si fuera papel. Esa cosa se ha estado alimentando de la curiosidad durante meses. Cada flash, cada dispositivo, cada intento de estudiar estas montañas la ha hecho más fuerte. Betty Morrison me agarró del brazo cuando la entidad llegó al frente del autobús. ¿Qué quiere? A través del parabrisas empañado, vi a la criatura examinando nuestro vehículo como un niño inspecciona un insecto curioso. Su rostro seguía cambiando, a veces humano, a veces animal, a veces combinaciones que no deberían existir. «Quiere ser vista», dije.
sacando del kit de emergencia una pequeña bolsa de cuero con arena de bendición Cherokee. Pero no solo vista, quiere ser entendida, documentada, estudiada. Se alimenta de la atención humana y del análisis científico. La criatura presionó lo que podría haber sido una mano contra el parabrisas. Donde tocó, el vidrio empezó a volverse negro, extendiéndose como tinta en el agua. «La arena», susurró la Rapport. Vázquez mirando la bolsa en mis manos. «Eso no es equipo de emergencia estándar». «No, no lo es», respondí, abriendo la bolsa y sintiendo el calor de los materiales benditos en mi palma. «Mi jefe lo aprendió por las malas. Estas montañas requieren protecciones más antiguas que el GPS y los botiquines». Marcus seguía intentando hacer funcionar su equipo. «Si tan solo pudiéramos documentar los patrones de energía». «Detente», dije con firmeza. «Eso es exactamente lo que quiere. Cada vez que intentas medirlo, grabarlo o analizarlo, lo estás alimentando». Sara bajó sus cámaras con visible renuencia. «Pero este es el descubrimiento del siglo. No podemos simplemente ignorarlo». «Sí pueden, y lo harán, a menos que quieran convertirse en parte de lo que están descubriendo». Las botas de los soldados confederados resonaban sobre nuestras cabezas mientras se movían hacia la parte trasera del autobús. «Tiene razón, señorita», dijo el conductor. «He visto lo que les pasa a quienes estudian demasiado por aquí. Empiezan a ver cosas que no son simplemente espíritus de montaña, cosas que nunca han sido humanas». La entidad había terminado de ennegrecer el parabrisas y ahora se desplazaba por el costado del autobús, tocando cada ventana a su paso. Donde sus apéndices hacían contacto, el vidrio se oscurecía, bloqueando nuestra vista del mundo exterior. «Nos están sellando adentro», observó la Drucker Cornet con una calma científica que resultaba admirable o aterradora. «No sellados», corrigió el soldado, «conservados, como especímenes en un frasco». Fue entonces cuando comprendí con qué estábamos lidiando. No se trataba solo de un espíritu hambriento o un fantasma enfadado. Era algo que coleccionaba cosas, experiencias, conocimientos, personas que se adentraban demasiado en su territorio. «¿Cuánto tiempo ha estado aquí?», le pregunté al soldado. «Desde que tengo memoria, y estoy muerto desde 1863. Los Cherokees sabían de su existencia. Intentaron mantener a la gente alejada de este valle, pero los colonos blancos, ellos no escuchan advertencias sobre cosas antiguas en el bosque». El autobús comenzó a mecerse suavemente, como si algo grande estuviera probando su distribución de peso. A través de la última ventana que no se había oscurecido, vi múltiples apéndices envolviendo la parte inferior del vehículo. «Nos está levantando», dijo la doctora Vázquez, observando las lecturas del acelerómetro en su tableta. «La elevación está aumentando a un ritmo constante». Betty Morrison soltó un pequeño grito cuando sentimos que el autobús se despegaba por completo del suelo. La anciana que estaba a su lado comenzó a rezar en español. Sus palabras se mezclaban con el sonido del metal crujiendo bajo tensión. Me puse de pie sosteniendo la bolsa de arena de bendición. «Todos, únanse las manos y formen un círculo en el pasillo central». «Este no es momento para...», comenzó la Drucker Cornet. «Háganlo», ordené con firmeza. «La arena funciona a través de la conexión, de la intención compartida. Ahora mismo necesitamos convertirnos en algo que no pueda estudiar o categorizar fácilmente». A regañadientes, los investigadores entrelazaron las manos con los jubilados de Florida. Me moví al centro del círculo, abrí la bolsa y comencé a esparcir la arena alrededor de nuestros pies. El efecto fue inmediato. El autobús dejó de elevarse y comenzó a balancearse, como si aquello que nos sostenía hubiera perdido el agarre. «¿Qué está pasando?», preguntó Sara. «Las bendiciones Cherokee crean camuflaje espiritual», expliqué mientras continuaba formando el círculo de protección. «Te hacen invisible para cosas que cazan detectando la curiosidad o el miedo humano». La criatura nos dejó caer de golpe en el estacionamiento. El impacto arrojó a todos al suelo. Cuando logramos levantarnos, las ventanas comenzaron a aclararse. La sustancia negra se disolvía como humo. A través del parabrisas vi a la entidad a unos 6 metros de distancia. Su forma fluctuaba entre diferentes configuraciones.
Parecía confundida, girando su apéndice con forma de cabeza en distintas direcciones, como si buscara algo que había perdido. ¿Se fue?, susurró Betty Morrison. No se fue, respondió el soldado confederado, solo que ya no puede verte con claridad como para atraparte. Pero esa protección no durará si siguen alimentándola con atención. Cornet observaba a la criatura con fascinación evidente. Las lecturas de energía están cayendo rápidamente. Lo que sea que hicieron está afectando la capacidad de la entidad para mantener su coherencia. Dr. Cornet, dije con cautela, necesito que deje de analizarla. Cada observación fortalece el vínculo entre usted y ella, pero podía ver la lucha en su rostro. Para una investigadora, que le pidieran ignorar el mayor hallazgo de su carrera era como pedirle a un náufrago que no se aferre a un salvavidas. Marcus ya estaba alcanzando su equipo de grabación. Solo documentación básica. No, me interpuse entre él y su equipo. Nada. Ni grabaciones, ni mediciones, ni fotografías. Nos iremos como si esto nunca hubiera pasado. No puedes hablar en serio. Mírenla, dije, señalando por el parabrisas. La entidad comenzaba a solidificarse de nuevo. Su forma se definía más a medida que la curiosidad científica de los investigadores superaba su miedo. Sintió su renovada atención y comenzó a moverse hacia el autobús otra vez. Cada segundo que la consideren un objeto de estudio la vuelve más fuerte. Continué. ¿Quieren sobrevivir? Dejen de ser científicos durante los próximos 10 minutos. El motor del autobús rugió de pronto, encendiéndose solo. Desde el techo, el soldado confederado gritó: «Ahora sería un buen momento para irse, conductor». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Metí el cambio en reversa y retrocedí lo más rápido que el estrecho sendero lo permitía. En los espejos retrovisores vi cómo la entidad se hacía más pequeña y menos definida a medida que aumentábamos la distancia. ¿Nos seguirá?, preguntó la Dracor Vasquez. «No fuera de su territorio», respondió el soldado, «pero ya los conoce. Conoce su olor, su curiosidad palpita. Si regresan a estas montañas, los estará esperando». Mientras descendíamos por el camino serpenteante rumbo a la autopista principal, noté que los otros espíritus, las familias y personas que habíamos visto antes, habían desaparecido. La atención que habían recibido se había desviado hacia la entidad y sin esa energía se desvanecieron nuevamente hacia el reino que habitaban normalmente. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hemos aprendido?, preguntó en voz baja la Dracor. Cornet. Nada, respondí. Vuelven a Asheville. Redactan un informe diciendo que el folclore local era interesante pero no comprobable, y no vuelven a mencionar lo que realmente ocurrió aquí. Pero las implicaciones científicas, interrumpí, son que hay cosas que no deben ser estudiadas. Algunos conocimientos tienen un precio demasiado alto. Marcus miraba a su equipo muerto. Todos nuestros datos están corrompidos. La interferencia electromagnética lo arrasó todo. Bien, dije, y lo decía en serio. Para cuando llegamos a la estación, el sol de la tarde comenzaba a ponerse tras las montañas. Los investigadores recogieron su equipo inútil y lo cargaron en sus camionetas sin decir mucho. La emoción que mostraban por la mañana había desaparecido, reemplazada por una conciencia sobria de que habían encontrado algo más allá de su capacidad para clasificar o controlar. Lara. Cornet se me acercó mientras cerraba el autobús. Señor Buchanan, quiero que sepa que no vamos a publicar nada sobre lo que ocurrió hoy. Una decisión inteligente. Pero tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? ¿Cuántos conductores han enfrentado lo que enfrentamos hoy? Miré hacia los picos oscurecidos, donde comenzaban a brillar luces en el valle. Luces normales, de hogares normales, donde personas normales preparaban la cena, ayudaban con la tarea y vivían vidas que no involucraban entidades que se alimentaban de la curiosidad humana. El tiempo suficiente, dije, y esperemos que no mucho más. Mientras los investigadores se alejaban y sus luces traseras desaparecían por la carretera del río, comprendí que nuestros verdaderos problemas apenas estaban comenzando. La entidad podía estar confinada a Roaring Fort, por ahora, pero su fuerza era mayor que nunca,
Y con el tiempo llegaron otros investigadores, otras personas que creían que podían estudiar lo sobrenatural sin consecuencias. Las montañas estaban despertando y se nos estaban acabando los medios para mantenerlas en silencio. 2 semanas después de que los investigadores se marcharon, todo se fue al infierno. Todo comenzó con una llamada por radio de Willie a las 6:23 de la mañana. Su voz se quebraba por el pánico. Depósito, tenemos un problema en el mirador de la reserva Cherokee. Un gran problema. Ezra y yo estábamos tomando café y revisando los horarios de las rutas cuando llegó la transmisión. Se suponía que yo estaba fuera de servicio, pero algo en el tono de Willie me hizo agarrar las llaves. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Ezra por el transmisor. Del tipo en que mis pasajeros están viendo cosas que no aparecen en ningún mapa turístico. Y Ezra ya no están dentro del autobús. Sentí que el estómago se me hundía. La entidad en Roaring Fork se suponía que estaba contenida dentro de su propio territorio, pero si había crecido lo suficiente como para extender su influencia... Willie, ¿dónde están tus pasajeros ahora? Ese es el problema. No lo sé. Bajaron del autobús hace unos 10 minutos para tomar fotos en el mirador y ahora están caminando hacia el bosque como si estuvieran en trance. No responden cuando los llamo por su nombre. Ezra y yo nos miramos. Esto iba más allá de cualquier cosa que hubiéramos enfrentado. Mantente en tu posición, dijo Ezra por radio. Silus está en camino con suministros de emergencia. Tomé la bolsa de lona con la arena de bendición Cherokee que quedaba y conduje hacia la reserva tan rápido como me lo permitieron los caminos montañosos. El mirador al que se refería Willie estaba en el límite entre el parque y el territorio de la Caridad, un lugar donde antiguos acuerdos y protecciones aún más antiguas a veces se superponían de maneras complejas. Cuando llegué, Willie estaba junto a su autobús vacío mirando impotente hacia el bosque. Se fueron por ahí, dijo, señalando un sendero que se adentraba más en la reserva. Caminaban como si tuvieran algo importante que hacer. ¿Cuántos?, pregunté. 14, un grupo familiar de Knoxville. Llevaban meses esperando este viaje. Las manos de Willie temblaban mientras encendía un cigarrillo. Silus, hay algo más. Antes de que se alejaran, todos empezaron a hablar al unísono. Mismas palabras, mismo tono, como si leyeran un guión. ¿Qué dijeron? Los antiguos acuerdos se están rompiendo, los límites ya no contienen. Vengan y vean lo que ha estado esperando. Fue entonces cuando supe que nos enfrentábamos a algo más allá de la entidad en Roaring Fork. Los Cherokee tenían tratados con cosas que habitaban estas montañas. Acuerdos que se remontaban siglos atrás, diseñados para mantener ciertos poderes confinados a territorios específicos. Saqué mi teléfono y marqué un número que Dee me había dado semanas atrás. Solo para emergencias, había dicho. Cuando las reglas del hombre blanco ya no funcionen. Charlie Swimmer respondió al segundo tono. Ya me preguntaba cuándo llamarías. Señor Swimmer, necesitamos ayuda. Algo ha llevado a 14 turistas al bosque cerca del mirador de la reserva. Lo sé. Mi abuela ya lo esperaba. La entidad que ustedes despertaron en Roaring Fork ha estado llamando a sus parientes intentando romper los antiguos límites. Hubo una pausa. ¿Cuánta arena de bendición Cherokee te queda? Revisé la bolsa. Tal vez suficiente para un último círculo de protección. No será suficiente. Vas a necesitar algo más fuerte. Reúnete conmigo en el viejo puesto de comercio de la carretera Press 41 y trae contigo al otro conductor. El puesto de comercio resultó ser un edificio desgastado que había pasado por alto cientos de veces. Charlie Swimmer nos esperaba en el estacionamiento. Era un hombre de unos 70 años, con trenzas plateadas y unos ojos que veían más de lo que deberían. Tus turistas no están solo perdidos, dijo sin rodeos. Están siendo reclutados. La entidad quiere usarlos como anclas para establecerse en un nuevo territorio. ¿Anclas para qué? Para romper la barrera y entrar en nuestro mundo de forma permanente. Ahora mismo necesita atención humana para mantener su coherencia. Pero si logra poseer a suficientes personas, convertirlas en observadores permanentes, ya no necesitará esconderse en cañadas remotas. Willie dejó caer su cigarrillo.
¿Quieres decir que podría expandirse más allá de las montañas? Primero la reserva, luego Gatlinburg, y después a donde sea que esas personas viajen cuando regresen a casa, si es que regresan. Charlie abrió un bolso de cuero y sacó objetos que no reconocí. Piedras talladas, plantas secas, lo que parecían pequeños huesos de animales. Protecciones tradicionales, pero tendremos que trabajar juntos, Cherokee y blancos, para que funcionen. Me entregó un trozo de jade tallado que se sentía cálido al tacto. Esto te ayudará a ver a través de cualquier ilusión que cree la entidad, pero más importante aún, te ayudará a resistir la tentación de estudiar lo que estás viendo. ¿Y cómo recuperamos a los turistas? Esa es la parte peligrosa. Tendremos que seguirlos dentro del territorio expandido de la entidad y convencerlos de regresar por voluntad propia. La fuerza no servirá. Ellos deben elegir romper la conexión. El sendero hacia el bosque estaba bien marcado al principio, pero tras unos 800 metros comenzó a bifurcarse en direcciones que no aparecían en ningún mapa del parque. Charlie nos guió por caminos que parecían existir solo cuando él los miraba, a través de arboledas donde los árboles crecían en configuraciones que dolía contemplar directamente. No intenten entender la geografía, advirtió. Esto es territorio espiritual ahora. Las leyes físicas son solo sugerencias, no requisitos. Encontramos a los turistas reunidos en un claro que definitivamente no figuraba en ningún plano topográfico. Los 14 estaban dispuestos en un círculo perfecto alrededor de algo que hacía que la entidad de Roaring Fork pareciera inofensiva en comparación. Era inmensa, de al menos 6 metros de alto, con una forma que fluctuaba entre lo orgánico y lo geométrico. Pero a diferencia de la criatura que habíamos encontrado antes, esta claramente se comunicaba con sus observadores humanos. Estaban manteniendo una conversación, aunque las palabras nos llegaban como un zumbido grave que parecía eludir por completo nuestros oídos. La anciana del vestido azul, susurró Willie. Es Margaret Hemley. Tiene 83 años y una artritis tan severa que apenas puede caminar. Pero mírala. Margaret se movía con una gracia fluida, bailando alrededor de la entidad junto con los demás turistas. Todos parecían décadas más jóvenes, sus rostros iluminados por la alegría y el asombro. Les está mostrando lo que quieren ver, dijo Charlie. Les promete salud, conocimiento, experiencias más allá de todo lo que sus vidas normales pueden ofrecer. ¿Cómo contrarrestamos eso? Con la verdad. La verdad dura y fea sobre lo que les costará aceptar esos dones. Charlie sacó un puñado de piedras talladas. Estas les permitirán ver con qué están realmente negociando. Comenzó a lanzar las piedras en un amplio arco alrededor del claro. Donde cada una caía, el aire se ondulaba como si fuera por el calor y de repente las expresiones de los turistas cambiaron de alegría a confusión. La verdadera forma de la entidad se reveló. No las figuras atractivas que había proyectado, sino algo compuesto de hambre, vacío, espacios que desgarraban la realidad misma. Los turistas retrocedieron tambaleándose, su juventud prestada desvaneciéndose a medida que la ilusión se rompía. «Margaret», gritó Willie. «Por aquí sigue mi voz». Algunos de los turistas comenzaron a moverse hacia nosotros, pero otros parecían paralizados, atrapados entre realidades enfrentadas. La entidad contraatacaba, envolviendo con zarcillos de espacio distorsionado a quienes no quería dejar ir. Fue entonces cuando comprendí lo que Charlie quería decir con elección voluntaria. La entidad no podía obligar a nadie a quedarse, pero podía hacer que marcharse pareciera imposible, indeseable o simplemente impensable. Saqué la piedra de jade que Charlie me había dado y avancé hacia el claro. Señora Henley, sus nietos la están esperando en Knoxville. Su hija Sarah está muy preocupada. La conexión personal funcionó. Los ojos de Margaret se enfocaron en mí. El reconocimiento atravesó la influencia de la entidad. ¿Cómo sabes de Sarah? Porque yo soy real, y este lugar no lo es. Esta cosa le está mostrando lo que quiere ver, pero no se lo está ofreciendo. Solo le permite soñar con tenerlo, mientras se alimenta de su atención para siempre. Uno por uno, los turistas empezaron a elegir la realidad sobre la ilusión. La forma de la entidad se volvió inestable a medida que sus anclas humanas se liberaban,
hasta que finalmente colapsó sobre sí misma y desapareció, dejando solo un círculo de tierra removida donde había estado. El camino de regreso a nuestros vehículos tomó el doble de tiempo que el de ida, en parte porque los senderos espirituales seguían cambiando, pero sobre todo porque los turistas estaban agotados por la experiencia. La mayoría recordaba muy poco, solo sentían que algo los atraía a explorar el bosque y luego se encontraban perdidos hasta que llegamos nosotros. ¿Volverá?, preguntó Willie al llegar al área de estacionamiento. Charlie guardó cuidadosamente sus herramientas restantes. Aquí no, al menos no por un tiempo, pero romper los límites antiguos tiene consecuencias. Otras entidades probarán los puntos debilitados, verán qué tanto pueden hacer. Así que esto no ha terminado. Muchacho, este tipo de cosas nunca terminan. Solo se quedan en silencio un tiempo, dejan que la gente olvide y luego lo intentan de nuevo. Nos miró a ambos con seriedad. Ustedes deben entender, su trabajo no es derrotar a estas cosas, es mantener el equilibrio, contenerlas y asegurarse de que personas como esos investigadores no despierten más de lo que pueden manejar. Mientras los turistas subían de nuevo al autobús de Willie, charlando sobre su aventura de senderismo y ya reelaborando la experiencia en algo más explicable, me di cuenta de que Charlie tenía razón. No éramos exterminadores ni héroes. Éramos trabajadores de mantenimiento, evitando que problemas antiguos se convirtieran en desastres modernos. Pero mientras conducíamos de regreso al pueblo, no podía quitarme la sensación de que nuestro contrato de mantenimiento estaba a punto de volverse mucho más complicado. Todavía conduzco para Blue Ridge Mountain Tours, aunque mis rutas han cambiado. Ezra me asignó a los circuitos más seguros, traslados a Dollywood, recorridos por el centro de Gatlinburg, viajes que se mantienen lejos de los territorios antiguos. Willie renunció después del incidente en la reserva. Se mudó de vuelta a Mississippi para ayudar a su hermano con la granja de bagres. No lo culpo. Doyle le entregó su cuaderno a Charlie Swimmer, quien prometió que los ancianos Cherokee lo añadirían a sus propios registros. Tu gente y la mía recordamos de forma distinta, me dijo la semana pasada cuando pasó por la terminal, pero a las montañas no les importan nuestras diferencias, solo quieren que alguien preste atención a los antiguos acuerdos. Ahora llevo un pedazo de su jade tallado en el bolsillo de mi camisa junto a mi licencia comercial y mi tarjeta de contacto de emergencia. Algunas mañanas, cuando la niebla se asienta densa en los valles, lo siento calentarse contra mi pecho. Un recordatorio de que nuestro trabajo aquí no es solo entretener turistas. La Dr. Cornett nunca publicó su investigación, pero ahora me manda tarjetas de Navidad, siempre con el mismo mensaje. Gracias por recordarme que algunos misterios deben permanecer misteriosos. Su equipo de investigación se disolvió en silencio. Marcus Torres volvió a estudiar fenómenos electromagnéticos convencionales. Sarah Kim se dedicó a la fotografía de bodas. El Dr. Vázquez aceptó un puesto docente en una pequeña universidad en Montana, lejos de cualquier montaña con historias complicadas. Los nuevos conductores que Ezra contrató no reciben toda la verdad al principio, solo las reglas básicas, las rutas seguras y una observación cuidadosa de cómo manejan pequeñas rarezas. El mes pasado, un joven llamado Trevor Blackwood empezó a hacer las preguntas correctas después de que algunos pasajeros en su ruta por Cades Cove reportaran haber visto personas con ropas de época cerca de las cabañas antiguas. Le compartí una versión editada del cuaderno. Lo observé procesar la información con una aceptación serena que sugiere que podría durar. El turismo en los Smokies continúa como siempre. Familias vienen a ver cascadas y osos negros. Parejas hacen paseos románticos entre el follaje otoñal. Grupos de iglesias exploran cabañas históricas y aprenden sobre la herencia montañesa. La mayoría se va con nada más extraño que demasiadas fotografías y recuerdos caros. Pero a veces, en las rutas remotas donde la señal del celular se pierde y los árboles se acercan demasiado al camino, los pasajeros reportan cosas que no encajan con la experiencia estándar del parque. Un niño saludando desde la ventana de una cabaña vacía. Un anciano caminando increíblemente rápido entre la maleza densa.
voces que llaman desde el bosque en idiomas que suenan casi familiares. Cuando llegan esos reportes, radio al nieto de Charlie Swimmer, que trabaja para la policía tribal. Ahora, con el conocimiento de su gente y lo que hemos aprendido tras años de rutas en territorio embrujado, usualmente logramos mantener las situaciones bajo control. La entidad de Roaring Fork no ha sido vista desde nuestra confrontación, pero Charlie dice que eso no significa que se haya ido. Cosas así no mueren, explicó. Solo esperan a que las condiciones mejoren. Diferentes investigadores, diferente tipo de atención, una nueva oportunidad para atravesar. Probablemente tenga razón. Cada pocos meses, alguien se comunica con la terminal preguntando por actividad paranormal en la zona. Estudiantes de posgrado escribiendo tesis sobre folclore de los Apalaches. Cineastas de documentales buscando historias de fantasmas auténticas. Influencers tratando de capturar algo viral en las montañas. Ezra los dirige a la información turística habitual, les habla de leyendas Cherokee y relatos de los primeros colonos, les da suficiente material convencional para satisfacer su curiosidad sin señalarles nada verdaderamente peligroso. Por las noches, cuando conduzco por carreteras vacías de regreso a mi apartamento en Gatlinburg, a veces veo movimiento en mi visión periférica. Figuras de pie justo fuera del alcance de los faros, observando a los autobuses ir y venir, esperando su oportunidad para viajar de nuevo con los vivos. Ya no los reconozco, no los enfrento, no los investigo, no intento entender qué quieren. Solo conduzco mi ruta, sigo las reglas y confío en que alguien más mantiene los límites que impiden que las montañas recuerden demasiado sobre las cosas que deberían permanecer olvidadas.